¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con las mejores intenciones, nos encontramos atrapados en los mismos errores una y otra vez? ¿Has luchado por vencer tentaciones que parecen inevitables? Si es así, no estás solo. La lucha contra el pecado es una batalla que todos enfrentamos, pero afortunadamente Jesús nos ha dejado un camino para la victoria. En la Biblia encontramos las enseñanzas de Jesús, que nos revelan cómo podemos superar el pecado y vivir una vida de pureza y libertad. Estas verdades tienen el poder de transformar radicalmente nuestra existencia, pero solo si estamos dispuestos a escuchar, a dejar que nuestros corazones se abran y a someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestros desafíos modernos? ¿Estamos realmente preparados para aceptar lo que Jesús propone como el camino hacia la verdadera libertad? Prepárate para mirar dentro de ti, para enfrentar tus batallas más difíciles con las herramientas que Jesús nos proporciona y quizás, solo quizás, encontrar el camino hacia una victoria que nunca pensaste posible. Vamos a descubrir juntos el poder liberador de la verdad que Jesús promete y cómo esa verdad realmente puede hacernos libres. Querido oyente, te animo a permanecer con nosotros hasta el final de este video y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Juan 8, versículo 11. El llamado de Jesús al arrepentimiento. Déjame llevarte a ese momento, a esa escena en la que una mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio, es arrastrada ante Jesús. Los fariseos y los escribas, con sus rostros endurecidos por la ley, ya tenían las piedras listas, querían probar a Jesús, ver si seguiría la ley de Moisés que dictaba que esta mujer debía ser lapidada. Pero en su corazón no buscaban justicia, buscaban una trampa, una excusa para condenar también a Jesús. Ahí, en medio de la multitud, está ella, avergonzada, temerosa, esperando la muerte. Jesús, con una calma que desarma, se inclina y comienza a escribir en el suelo con su dedo. ¿Qué escribía? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que cuando él se levanta y mira a los acusadores, lanza una pregunta que cambia todo. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Un silencio sepulcral cae sobre ellos. Sus rostros pasan del enojo a la introspección. Uno a uno comienzan a soltar las piedras, a retirarse, confrontados no solo por las palabras de Jesús, sino por sus propias conciencias que les recordaban sus fallos, sus pecados ocultos. Nadie quedó sin ser tocado por esa verdad tan sencilla y tan poderosa. Y así Jesús y la mujer se quedan solos. Imagínate esa escena, el contraste entre el alboroto de la acusación y el silencio que ahora domina el lugar. Jesús se dirige a ella, no con condena, sino con una pregunta. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella, tal vez con un hilo de voz, responde, «Ninguno, Señor». Es aquí donde el corazón del mensaje de Jesús brilla con más fuerza. Él le dice, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Es una declaración llena de gracia, pero también de desafío. Es como si le estuviera diciendo, tienes una nueva oportunidad, no la desperdicies. Este encuentro es un testimonio vivo de la gracia y la misericordia de Jesús. En un mundo donde la ley condenaba, Jesús ofrecía vida. No pasó por alto el pecado, no lo minimizó, pero tampoco dejó que definiera a esa mujer. En su lugar, le ofreció un nuevo comienzo. No peques más. No es solo una instrucción, es una invitación a la transformación. Es el llamado a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo, a caminar en la luz de los mandamientos de Dios. Es un recordatorio de que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una puerta abierta a la redención. Este perdón que Jesús ofrece no es una simple absolución. Es un llamado a una vida transformada. Jesús le estaba diciendo a la mujer que su pasado no tenía que dictar su futuro. Esa frase, no peques más, lleva consigo la expectativa de un cambio.
Un arrepentimiento genuino que no solo implica sentir pena por el pecado, sino también un compromiso decidido de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús le estaba ofreciendo una nueva identidad, una vida que no está definida por el pecado, sino por la gracia. Pero este llamado no es solo para ella, es para todos nosotros, porque al igual que esos acusadores, todos hemos pecado. Todos necesitamos esa gracia, ese segundo chance que Jesús tan generosamente ofrece. Y es ahí donde la enseñanza de este pasaje cobra vida para nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a identificar esas áreas donde hemos fallado y a buscar ese perdón que solo Jesús puede dar. Pero más allá del perdón está la invitación a una transformación real, a vivir una vida que refleje los valores de Jesús. Es un desafío, claro que lo es. Cambiar no es fácil, alejarse del pecado requiere esfuerzo y compromiso. Pero la historia de la mujer adúltera nos muestra que no estamos solos en este viaje. Jesús no solo nos perdona, también nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Nos da la fuerza, el valor y la dirección para cambiar. Así que cuando pienses en esta historia, no solo te quedes con la imagen de Jesús perdonando a la mujer. Ve más allá. Mira el poder transformador de ese encuentro. Entiende que ese mismo Jesús que no la condenó es el que hoy te llama a ti, a mí, a todos nosotros, a vivir de una manera que honre ese perdón. Porque al final del día no se trata solo de ser perdonados, sino de vivir como personas transformadas por ese perdón. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Que tomemos esa nueva oportunidad y la usemos para vivir vidas que reflejen su amor, su gracia y su misericordia. Número 2. Mateo 5, versículo 30. La seriedad del pecado y la necesidad de medidas radicales. Imagina por un momento estar en la multitud, escuchando a Jesús mientras da uno de los discursos más poderosos de la historia, el Sermón del Monte. Es aquí donde Jesús, con una claridad y firmeza impresionantes, nos presenta enseñanzas que van al corazón mismo de la vida moral y espiritual. En medio de estas enseñanzas nos encontramos con una declaración que puede parecer extrema a primera vista, pero que encierra una verdad profunda y transformadora. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es una imagen fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué está realmente diciendo Jesús aquí? No es difícil entender que Jesús no está sugiriendo que literalmente cortemos partes de nuestro cuerpo. Lo que está haciendo es usar una hipérbole dramática para subrayar la seriedad del pecado y lo crucial que es evitarlo a toda costa. Piensa en esto. La mano derecha, en la cultura de la época, era considerada la más hábil y valiosa. Jesús la utiliza como símbolo de algo esencial, algo que valoramos profundamente. Sin embargo, nos dice que si eso tan valioso nos lleva a pecar, es mejor sacrificarlo que permitir que nos arrastre al pecado. En otras palabras, Jesús está diciendo que no hay nada en nuestra vida tan valioso como nuestra pureza espiritual, como nuestra relación con Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué hay en nuestra vida que, aunque valioso, podría estar llevándonos a alejarnos de Dios? Tal vez es una relación, una ambición personal o incluso un hábito que parece inofensivo pero que, en el fondo, sabemos que nos aleja de la santidad. Jesús nos desafía a estar dispuestos a hacer sacrificios radicales si es necesario para proteger nuestra relación con Dios. Este llamado no es fácil. Nos exige una honestidad brutal con nosotros mismos y una disposición a tomar decisiones difíciles. La comparación que hace Jesús entre perder un miembro del cuerpo y enfrentar la condenación eterna nos hace ver la magnitud del problema. No se trata solo de evitar el pecado por evitarlo. Se trata de entender que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Jesús nos está recordando que la vida con Dios, la eternidad con Él, es infinitamente más valiosa que cualquier cosa que podamos perder en este mundo. Es un llamado a elegir sabiamente, a preferir una pérdida temporal si eso significa evitar una separación eterna de Dios.
Aquí es donde la autodisciplina y el autocontrol entran en juego. Jesús nos está llamando a una vida de vigilancia, donde no dejamos que las cosas pequeñas se conviertan en grandes problemas. A veces, evitar el pecado significa tomar medidas proactivas, alejarse de ciertas situaciones, cortar relaciones tóxicas o incluso cambiar hábitos que, aunque parecen inocuos, nos alejan de Dios. Esta autodisciplina puede parecer un sacrificio, y de hecho lo es, pero es un sacrificio que vale la pena, porque nos mantiene en el camino de la pureza y nos acerca más a Dios. No podemos olvidar que Jesús, al decirnos que cortemos aquello que nos lleva al pecado, también nos está llamando a una transformación más profunda. No se trata solo de evitar lo malo, sino de cultivar lo bueno. Es una invitación a transformar nuestro carácter, a realinear nuestras prioridades para que lo que realmente importe en nuestra vida sea nuestra relación con Dios. Esta enseñanza es un desafío a buscar la santidad con todo nuestro corazón, a valorar nuestra vida espiritual por encima de cualquier otra cosa. En última instancia, lo que Jesús nos está diciendo es que nuestra relación con Dios es lo más importante. Y mantener esa relación pura puede requerir sacrificios personales, decisiones difíciles que a veces pueden doler. Pero cada sacrificio, cada decisión tomada en favor de nuestra pureza espiritual es una inversión en nuestra eternidad con Dios. Nos está llamando a vivir una vida que refleje sus valores, a tomar en serio el pecado y a luchar con todas nuestras fuerzas para evitarlo. Así que cuando escuches estas palabras de Jesús, no las veas como una exageración. Míralas como un recordatorio de la seriedad con la que debemos tratar nuestra vida espiritual. Es una llamada a la acción, a tomar decisiones que, aunque difíciles, nos llevarán a vivir de acuerdo con los principios divinos. Jesús no solo quiere que evitemos el pecado, sino que seamos transformados en personas que valoran la santidad por encima de todo. Esa es la verdadera radicalidad del arrepentimiento. Estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para mantener nuestra relación con Dios intacta y fuerte. Número 3. Mateo 5, versículo 8. La pureza del corazón y la promesa de ver a Dios. Imagínate estar en medio de una multitud, escuchando a Jesús en el Sermón del Monte, un momento donde cada palabra que sale de su boca tiene el poder de transformar vidas. Entre todas esas enseñanzas tan profundas, una en particular resuena con una claridad que atraviesa el alma. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es como si Jesús estuviera revelando un secreto divino, algo que va más allá de lo que podemos ver y entender con nuestros ojos terrenales. Nos está diciendo que la verdadera felicidad, esa que viene del reino de Dios, está reservada para aquellos que tienen un corazón puro. Ahora hablemos de lo que realmente significa tener un corazón limpio. No se trata solo de hacer las cosas bien o de aparentar ser buenos. Se trata de una pureza interior, de tener un corazón libre de engaño, de hipocresía, de malicia. Jesús no está hablando solo de acciones externas, sino de lo que hay dentro, en lo más profundo de nuestro ser. Tener un corazón limpio es ser genuinos, íntegros, es vivir con sinceridad, no solo ante los demás, sino ante Dios. Es tener un corazón que late al ritmo del amor de Dios, sin dobles intenciones, sin oscuridad escondida en rincones secretos. Y es que un corazón limpio no es solo una cualidad bonita de tener, es esencial para una relación auténtica con Dios. Es desde lo profundo de nuestro corazón donde surgen nuestros pensamientos, deseos y finalmente nuestras acciones. Si el corazón está contaminado, también lo estarán nuestras vidas. Pero si nuestro corazón es puro, entonces nuestras vidas reflejarán esa pureza en todo lo que hacemos. Es por eso que Jesús dice que aquellos que tienen un corazón limpio verán a Dios. Y no solo está hablando de una visión física en el cielo, sino de algo mucho más profundo y significativo. Ver a Dios es experimentar su presencia aquí y ahora.
Es sentir su mano guiando cada paso. Es percibir su amor en cada aspecto de nuestra vida diaria. Es tener una relación tan íntima con Él, que su voluntad se vuelve clara para nosotros, que su compañía se convierte en nuestra mayor fuente de consuelo y alegría. Esa visión de Dios, esa conexión tan profunda y personal, es lo que Jesús nos promete si mantenemos un corazón puro. Y esto no es algo reservado solo para el cielo, es algo que podemos empezar a experimentar aquí, en esta vida. Pero claro, no podemos hablar de un corazón limpio sin hablar del proceso para llegar ahí. Porque, seamos honestos, no nacemos con un corazón puro. Es algo que necesita ser transformado, algo que solo puede suceder cuando permitimos que Dios obre en nosotros. Este proceso de transformación comienza con el arrepentimiento, con reconocer nuestras faltas y volvernos a Jesús con fe. Y a partir de ahí es el Espíritu Santo quien va limpiando nuestro corazón, día a día, haciéndonos más como Cristo. Es un proceso continuo, una santificación que requiere nuestra cooperación, nuestra disposición a obedecer la palabra de Dios, a dejarnos moldear por Él. Y esta pureza de corazón no solo se refleja en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. Jesús dijo que lo que sale del corazón es lo que contamina a una persona. Así que, si nuestro corazón es limpio, nuestras relaciones serán transparentes, honestas, llenas de amor genuino. No habrá espacio para la hipocresía, para las dobles intenciones. Seremos personas que reflejan la integridad de Cristo en cada interacción, en cada palabra y en cada acción. Ahora, en el mundo en el que vivimos, donde la corrupción, la hipocresía y la malicia parecen estar por todas partes, el llamado a tener un corazón limpio es un desafío enorme, pero es un desafío que Jesús nos invita a aceptar, porque sabe que es la única manera de vivir verdaderamente felices, de experimentar la bendición de ver a Dios. Vivir con un corazón limpio es nadar contra la corriente, es elegir la integridad cuando es más fácil ser deshonesto, es buscar la santidad en un mundo que la desprecia. Pero Jesús nos asegura que vale la pena, porque cuando vivimos con un corazón puro, no solo somos bendecidos aquí en la tierra, sino que también nos preparamos para la eternidad con Dios. Así que, cuando escuches estas palabras de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, tómalas como una invitación personal. Es un llamado a examinar tu corazón, a permitir que Dios lo limpie, a vivir de una manera que refleje la pureza y la sinceridad en todo lo que haces. Porque esa pureza, ese corazón limpio, es la clave para ver a Dios, para experimentar su presencia en tu vida diaria y para disfrutar de una relación íntima y profunda con Él, tanto ahora como por toda la eternidad. Número 4. Primera de Juan 3, versículo 3. La esperanza en Cristo y el proceso de purificación. Cuando piensas en la palabra esperanza, ¿qué te viene a la mente? Tal vez sea esa sensación cálida de que algo bueno está por venir, una expectativa positiva que te sostiene en momentos difíciles. En 1 Juan 3:3, el apóstol Juan nos habla de una esperanza que va más allá de lo que normalmente entendemos, la esperanza en Cristo, una esperanza que no solo nos promete un futuro glorioso, sino que también tiene el poder de transformarnos aquí y ahora. Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estas palabras no son solo una afirmación, son un llamado a la acción, una invitación a participar en un proceso de purificación y santificación que refleja la pureza de Cristo. Esta esperanza en Cristo no es simplemente un anhelo o un deseo pasajero. Es una expectativa segura y confiada de que cuando Jesús regrese, seremos transformados a su semejanza. Imagina eso por un momento, ser como Cristo, en su pureza, en su santidad. Esa es la meta final y es algo que debería llenar cada rincón de nuestro ser con una profunda gratitud y una determinación renovada.
Pero no es solo una meta futura. Esta esperanza tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida diaria. Nos impulsa a vivir de manera diferente, a apartarnos del pecado y a buscar una vida de pureza y santidad. El camino hacia esa pureza no es fácil ni automático. Es un proceso continuo de santificación, un esfuerzo consciente de vivir conforme a la voluntad de Dios. A veces, esto puede parecer una tarea abrumadora. ¿Cómo podemos, con nuestras fallas y debilidades, llegar a ser puros como Cristo? Pero es precisamente en esa lucha, en ese esfuerzo diario por purificarnos, donde se manifiesta la esperanza en Cristo. No se trata de lograr la perfección por nuestras propias fuerzas, sino de cooperar con Dios en este proceso. Es un trabajo conjunto entre la obra divina del Espíritu Santo en nosotros y nuestra responsabilidad de responder con obediencia y fe. Cristo es el estándar perfecto de pureza. Él es completamente puro, sin mancha ni pecado, y nos invita a seguir su ejemplo. Esta invitación no es solo una sugerencia, es un desafío a vivir de acuerdo con los altos estándares de Dios. Y aunque sabemos que nunca alcanzaremos la perfección en esta vida, eso no significa que no debamos esforzarnos por vivir de manera que refleje la pureza de Cristo. La esperanza en Él nos motiva a tomar medidas concretas para purificar nuestras vidas, a ser proactivos en alejarnos de lo que nos contamina y a acercarnos más a Dios. La esperanza en Cristo no es pasiva, no es algo que simplemente tenemos sin que nos afecte. Requiere una respuesta activa, un compromiso diario de arrepentimiento y confesión. Es una búsqueda constante de una vida que refleje los valores y las enseñanzas de Jesús. Esto significa que debemos estar dispuestos a reconocer nuestras fallas, a pedir perdón y a cambiar lo que sea necesario para vivir en pureza. Pero también significa confiar en que Dios está trabajando en nosotros, que no estamos solos en este proceso. La purificación es tanto una obra de Dios como una responsabilidad nuestra. Es la gracia de Dios la que nos capacita para cambiar y nuestra respuesta a esa gracia lo que nos lleva a hacerlo. Este proceso de purificación no se queda solo en el corazón, se refleja en nuestras acciones. Un corazón purificado producirá frutos de justicia, amor, misericordia y verdad. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro interior, eso inevitablemente se verá en nuestra conducta, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las pruebas de la vida. Y aunque este proceso no es instantáneo, es una jornada en la que, poco a poco, nos vamos pareciendo más a Cristo en carácter y en conducta. Cada paso en esta jornada es una oportunidad para crecer, para acercarnos más a la santidad a la que estamos llamados. ¿Qué nos motiva a seguir este camino? El amor y la gratitud hacia Dios. Cuando comprendemos el sacrificio de Jesús, cuando entendemos la magnitud de la esperanza que tenemos en Él, no podemos evitar querer vivir de una manera que lo honre. Esta esperanza también nos da una perspectiva eterna, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Nos recuerda que, aunque las tentaciones y distracciones del mundo son fuertes, hay algo mucho más grande y valioso que nos espera. Una vida eterna con Dios, y eso hace que todo sacrificio, todo esfuerzo por vivir en pureza valga la pena. No podemos olvidar el rol crucial que juega la comunidad de fe en todo esto. No estamos llamados a caminar este camino solos. Dios nos ha dado una familia espiritual para que nos apoyemos mutuamente, para que nos animemos, nos exhortemos y nos ayudemos a mantenernos firmes en nuestra fe. En la comunidad encontramos rendición de cuentas, corrección amorosa y un entorno que nos ayuda a crecer y a mantenernos enfocados en nuestra meta de pureza y santidad. Es en este entorno de apoyo mutuo donde podemos encontrar la fuerza y la motivación para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en esta jornada. Así que cuando pienses en la esperanza en Cristo, no la veas solo como una promesa futura, sino como una fuerza activa que te impulsa a vivir de manera diferente hoy,
Permite que esa esperanza te motive a buscar la pureza, a cooperar con Dios en el proceso de santificación y a vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo. Y hazlo con la seguridad de que, al final, esta esperanza no te decepcionará, porque es una esperanza fundamentada en la fidelidad de Dios y en la promesa de que un día seremos como Él, puros y santos, y disfrutaremos de su presencia para siempre. Número 5. Gálatas 5, versículo 22. Manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hablemos de algo que, si lo dejas crecer en tu vida, tiene el poder de transformarlo todo, el fruto del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla de este fruto en Gálatas 5, 22, 23, está describiendo algo que no es simplemente un conjunto de buenas cualidades que podemos desarrollar por nuestra cuenta. No. Este fruto es el resultado natural y orgánico de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es como un árbol que, al estar plantado junto a corrientes de agua, produce fruto en su tiempo, sin esfuerzo ni presión. Así también, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, estas virtudes empiezan a manifestarse de manera natural. El primer fruto que menciona Pablo es el amor, y no es casualidad. Este amor no es cualquier tipo de amor. Es el amor ágape, un amor que es incondicional, sacrificial y que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Es un amor que no depende de lo que otros hagan o de lo que merezcan. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio, que busca siempre el bien del otro. Este amor es la base sobre la cual se construyen todas las demás virtudes, porque cuando amamos de verdad, todo lo demás fluye de manera natural. Un amor así no se queda en palabras, se expresa en acciones concretas, en gestos de bondad, en perdón, en generosidad. Es el tipo de amor que cambia vidas, que transforma relaciones y que es esencial para el desarrollo de todas las demás virtudes mencionadas. Luego está el gozo. Pero este gozo del que habla Pablo no es simplemente una alegría superficial que depende de las circunstancias. Es algo más profundo, una alegría que permanece incluso en medio de las pruebas. Una felicidad que viene de saber que estamos en una relación correcta con Dios. Es una alegría que no se apaga cuando las cosas van mal, porque no depende de lo que nos pasa, sino de quién es Dios y de las promesas que Él nos ha hecho. Este gozo es una fortaleza, una fuente de energía que nos sostiene en los momentos difíciles, que nos da razones para sonreír incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Y si hablamos de paz, no podemos dejar de mencionar que la paz que produce el Espíritu no es solo la ausencia de conflicto. Es una tranquilidad interior, una calma profunda que viene de saber que Dios está en control. Es una paz que no se rompe fácilmente porque está anclada en la confianza en la providencia de Dios. Es esa sensación de que, pase lo que pase, todo estará bien, porque estamos en las manos de un Padre amoroso. Pero esta paz no se queda solo en nuestro interior, también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Cuando tenemos la paz de Dios, somos capaces de vivir en armonía con quienes nos rodean, de evitar conflictos innecesarios y de ser agentes de reconciliación. La paciencia es otra virtud que el Espíritu produce en nosotros, y vaya que necesitamos paciencia en este mundo lleno de desafíos y provocaciones. La paciencia nos permite soportar las adversidades sin rendirnos, sin reaccionar impulsivamente. Es la capacidad de esperar con calma, de perseverar sin perder la esperanza, sabiendo que Dios tiene su propio tiempo y que ese tiempo es perfecto. La paciencia refleja una profunda confianza en Dios, en que sus planes son buenos y en que Él nunca llega tarde. La benignidad y la bondad están estrechamente relacionadas, pero cada una tiene su matiz. La benignidad es esa actitud de bondad y amabilidad que mostramos hacia los demás. Es tener una disposición constante para hacer el bien, para ser generosos y compasivos. Es la forma en que reflejamos el carácter de Dios, quien es bueno y misericordioso con todos.
Por otro lado, la bondad se enfoca en las acciones concretas que realizamos para beneficiar a otros. Es la práctica de hacer lo correcto, de manifestar en obras ese deseo de hacer el bien. La bondad se traduce en acciones, en servicio, en obras de amor que tienen un impacto real en la vida de las personas. La fe, en este contexto, se refiere a la fidelidad, a la lealtad. Es ser confiables, ser personas de palabra, que cumplen sus compromisos con integridad y sinceridad. Es ser alguien en quien los demás pueden confiar, alguien que refleja la constancia y la fidelidad de Dios en sus relaciones y en su vida diaria. La mansedumbre, o la humildad, es esa fuerza controlada que se manifiesta en una actitud de servicio y respeto hacia los demás. No es debilidad, como muchos podrían pensar, sino todo lo contrario. Es tener la fortaleza de someterse a la voluntad de Dios, de tratar a los demás con consideración, incluso cuando podríamos ser duros o implacables. La mansedumbre es tener poder, pero elegir usarlo para el bien, con gentileza y humildad. Finalmente, la templanza o el dominio propio es esa capacidad de controlar nuestros deseos y pasiones, es vivir de manera equilibrada, evitando los excesos y buscando siempre honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. La templanza nos ayuda a mantenernos enfocados, a no dejarnos llevar por nuestros impulsos, sino a actuar con sabiduría y moderación. Y todo esto, dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando vivimos de esta manera, estamos cumpliendo la ley de Dios de una forma que ninguna ley podría restringir. Estas virtudes no solo cumplen los requisitos de cualquier ley moral, las superan, porque son la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Viven en nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro hacia afuera. Son virtudes que no solo nos cambian a nosotros, sino que tienen el poder de transformar todo lo que nos rodea. Así que cuando pienses en el fruto del Espíritu, no lo veas como una lista de cualidades a alcanzar por esfuerzo propio. Más bien, míralo como el resultado de permitir que el Espíritu Santo viva y se mueva en ti, produciendo en tu vida un fruto que es hermoso, abundante y transformador. Número 6, Mateo 6, versículo 6. La oración en secreto, conectando sinceramente con Dios. Imagina por un momento que estás solo, en un lugar tranquilo, lejos del ruido y las distracciones del mundo. Es en este lugar donde Jesús nos invita a encontrarnos con Dios de una manera íntima y sincera. En Mateo 6, versículo 6, Jesús nos dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre en secreto. No se trata de hacer un espectáculo ni de impresionar a nadie. Es un momento entre tú y Dios, sin intermediarios, sin máscaras. Jesús conocía muy bien la tendencia humana de buscar la aprobación de los demás, incluso en las cosas más sagradas como la oración. Los fariseos, por ejemplo, a menudo oraban en las sinagogas o en las calles, no tanto para conectarse con Dios, sino para ser vistos por la gente, para que todos dijeran, «Mira qué piadoso es». Pero Jesús nos llama a algo mucho más profundo, algo auténtico. Nos invita a alejarnos de la hipocresía, a no preocuparnos por cómo nos ven los demás y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Cuando Jesús dice que entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta, está hablando de crear un espacio de intimidad, de privacidad, donde podemos estar completamente enfocados en Dios. Es un lugar donde no hay distracciones, donde no tenemos que preocuparnos por lo que piensan los demás. Es solo un momento entre tú y tu Creador. Y cerrar la puerta simboliza más que solo estar físicamente solo. Es cerrar la puerta a las distracciones, a las preocupaciones del día y abrirnos a la presencia de Dios. Y aquí es donde entra en juego algo maravilloso. Dios, nuestro Padre, está en secreto.
Él no está limitado por el espacio o el tiempo, está en todas partes, pero de una manera especial en esos momentos de quietud, de silencio, cuando lo buscamos sinceramente. Él ve lo que nadie más ve, conoce lo que nadie más conoce, y está completamente atento a cada palabra, cada pensamiento, cada anhelo que expresamos en esos momentos. No tenemos que preocuparnos por usar palabras bonitas o frases elaboradas. Lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón. Porque Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también escucha nuestros corazones. Y Jesús nos promete algo increíble. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué significa esto? No se trata necesariamente de recompensas materiales o de reconocimiento humano. La verdadera recompensa es algo mucho más valioso, una comunión más profunda con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza que nos sostiene en los momentos más difíciles y un gozo que no depende de las circunstancias. Es en la oración secreta donde encontramos la dirección, la sabiduría y la renovación espiritual que necesitamos para enfrentar cada día. Pero para que esto suceda, la oración en secreto debe convertirse en una disciplina, en un hábito. No es algo que hacemos solo cuando estamos en problemas o cuando necesitamos algo de Dios. Es una práctica regular, una expresión constante de nuestra dependencia y amor por Dios. Así como un buen amigo no necesita una excusa para pasar tiempo contigo, no deberíamos necesitar una excusa para pasar tiempo con Dios. Y cuando la oración se convierte en parte integral de nuestra vida diaria, empezamos a ver su impacto no solo en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Algo especial sucede cuando oramos en secreto. Eliminamos la tentación de buscar la aprobación de los demás. No hay nadie que nos juzgue, nadie que nos aplauda o critique. Solo estamos nosotros, desnudos y vulnerables ante Dios, con todo lo bueno, lo malo y lo feo. Es en este lugar de autenticidad donde podemos presentar nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras esperanzas sin temor a ser malinterpretados. Es un espacio seguro, donde podemos ser completamente nosotros mismos, sabiendo que Dios nos acepta, nos escucha y nos ama tal como somos. Pero más allá de lo que obtenemos en esos momentos, la oración en secreto nos desafía a evaluar nuestras motivaciones. ¿Por qué oramos? ¿Es para cumplir con una obligación religiosa para que otros piensen que somos espirituales o porque realmente queremos estar con Dios? Jesús nos llama a ser genuinos, a no hacer de nuestras prácticas espirituales un espectáculo, sino a buscar la edificación personal y la comunión con Dios. Es en la quietud y el silencio donde encontramos descanso y renovación, donde dejamos de lado las apariencias y nos enfocamos en lo que realmente importa. Entonces, la próxima vez que te encuentres en ese lugar de intimidad con Dios, recuerda que no es solo un ritual. Es un encuentro divino, una oportunidad para conectarte con el Creador del universo de una manera que nada más puede ofrecer. No necesitas grandes palabras ni largas oraciones. Lo que Dios busca es un corazón sincero, dispuesto a estar en su presencia. Y cuando lo haces, descubres que esos momentos en secreto tienen un poder transformador, no solo en tu vida espiritual, sino en todo lo que haces. Porque cuando te conectas sinceramente con Dios en la intimidad, esa conexión se refleja en todo lo que eres y en todo lo que haces. Número 7. Salmos 119, versículo 105. La palabra de Dios como guía y luz en la vida del creyente. Imagínate caminar por un sendero oscuro, donde cada paso podría llevarte a tropezar o a perder el rumbo. En ese momento, lo que más necesitas es una luz que ilumine tu camino, que te guíe y te dé la seguridad de que estás en la dirección correcta. Así es como el Salmo 119:105 describe la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no es solo una metáfora bonita, es una realidad que podemos experimentar cada día en nuestra vida espiritual.
La palabra de Dios tiene un papel esencial en la vida del creyente. No es simplemente un libro lleno de reglas o historias antiguas. Es una guía viva y poderosa que nos muestra cómo vivir, cómo tomar decisiones y cómo enfrentar los desafíos de la vida. Cuando el salmista compara la palabra de Dios con una lámpara y una lumbrera, nos está recordando que, al igual que una luz física, las Escrituras tienen la capacidad de iluminar nuestro camino, de evitar que caigamos en peligros y de guiarnos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Esa lámpara a nuestros pies es algo tan inmediato y personal. Imagina una pequeña lámpara que llevas en la mano, iluminando justo lo que está frente a ti. No ves todo el camino, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. Así es como la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Nos da la claridad que necesitamos para tomar decisiones correctas, aquí y ahora. En esos momentos de incertidumbre o confusión, cuando no sabemos qué hacer, la palabra de Dios nos ofrece una dirección clara. Es esa voz suave que nos dice: este es el camino, anda por él. No importa cuán oscuro sea el entorno, esa luz siempre está presente para guiarnos. Pero la palabra de Dios no solo nos da esa guía inmediata, también es una lumbrera a nuestro camino, iluminando mucho más allá de lo que está justo frente a nosotros. Nos da una perspectiva a largo plazo, una visión más amplia de hacia dónde nos dirigimos. Nos ayuda a entender el propósito de nuestras vidas, a ver más allá de las circunstancias presentes y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, hay una meta divina hacia la cual nos estamos dirigiendo. Es esa luz que nos da esperanza, que nos recuerda que Dios tiene un plan para nosotros y que nos mantiene firmes incluso cuando no podemos ver el final del camino. Además, la palabra de Dios es una revelación de la verdad en un mundo que a menudo está lleno de engaño. Vivimos en tiempos donde es fácil confundir lo que es correcto con lo que es popular, donde las voces del mundo intentan oscurecer la verdad de Dios. Pero la palabra de Dios es como un faro que penetra la oscuridad, que revela lo que realmente es y lo que realmente importa. Nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y la oscuridad. Es esa verdad que nos mantiene firmes, que nos protege de ser engañados y que nos guía en el camino de la justicia. Esta iluminación que recibimos de la palabra de Dios no es solo algo intelectual, es algo que transforma todo nuestro ser. A medida que internalizamos las Escrituras, no solo aprendemos más, sino que somos transformados moral y espiritualmente. Nuestros pensamientos, deseos y decisiones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Es como si esa luz no solo iluminara el camino frente a nosotros, sino que también iluminara nuestro corazón, purificando nuestras intenciones y guiándonos a vivir de una manera que glorifica a Dios. Poco a poco nos volvemos más como Cristo, reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. El salmista, al escribir el Salmo 119, muestra una devoción profunda a la palabra de Dios. No era algo que tomaba a la ligera, era su guía, su consuelo, su fuente de vida. Este compromiso constante con la lectura, el estudio y la meditación de las Escrituras es lo que le permitió mantenerse firme en su fe, enfrentar desafíos con valentía y caminar en el camino de la justicia. Este mismo compromiso es lo que necesitamos hoy: sumergirnos en la palabra de Dios, dejar que transforme cada aspecto de nuestra vida y permitir que sea nuestra lámpara y lumbrera en cada paso que damos. Así que, cuando te encuentres enfrentando decisiones difíciles o cuando el camino adelante parezca incierto, recuerda que tienes una lámpara y una lumbrera que nunca se apagan. La palabra de Dios está ahí para guiarte, para darte la claridad y la perspectiva que necesitas. Haz de ella una parte integral de tu vida diaria. Estudia, medita y aplica lo que aprendes, porque es en esa luz donde encontrarás la fuerza, la dirección y la paz que solo Dios puede ofrecer. Y mientras sigas esa luz,
puedes estar seguro de que estás en el camino correcto, el camino que Dios ha trazado para ti. Número 8. Juan 8, versículo 32. El poder liberador de la verdad en la vida del creyente. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más, algo que te falta por comprender, algo que podría cambiar completamente la manera en que ves la vida? Jesús en Juan 8:32 nos da una clave que tiene el poder de transformar todo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No está hablando de cualquier verdad, ni de un simple conocimiento intelectual. Jesús se refiere a una verdad profunda, divina, que tiene el poder de liberarnos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Jesús habla de la verdad, no se refiere solo a hechos o doctrinas, sino a algo mucho más profundo. Él está hablando de sí mismo, de su enseñanza, de su vida. Conocer la verdad, en el sentido que Jesús lo dice, es más que entender con la mente, es entrar en una relación personal con Él. Jesús es la encarnación de la verdad de Dios, la revelación perfecta de quién es Dios y de cómo podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», en Juan 14:6, está diciendo que la verdad que nos libera es Él mismo. Esta libertad que Jesús promete comienza con la liberación del pecado. El pecado es como una cadena invisible que nos ata, que nos impide vivir en la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Todos hemos experimentado, de una manera u otra, el peso del pecado, ya sea en forma de culpa, de adicciones, de hábitos destructivos o de relaciones rotas. Pero la buena noticia es que Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no solo nos ofrece perdón, sino también poder para vencer el pecado en nuestra vida diaria. Nos libera para vivir en justicia, para caminar en santidad, para ser las personas que Dios siempre quiso que fuéramos. Pero la libertad que Jesús ofrece no se detiene ahí. También nos libera de la ignorancia espiritual y del engaño. Vivimos en un mundo lleno de voces que nos dicen lo que debemos pensar, lo que debemos creer, lo que debemos hacer. A veces es difícil discernir lo que es verdadero de lo que es falso, pero la palabra de Dios actúa como una luz en medio de esa oscuridad. Nos ayuda a ver con claridad, a discernir la verdad de la mentira, a evitar las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. La Escritura es nuestra guía, nuestra brújula, que nos lleva siempre hacia la verdad, hacia Cristo. Y esta verdad también tiene un impacto poderoso en nuestra vida emocional y psicológica. ¿Cuántas veces nos encontramos luchando con la ansiedad, la desesperación, la inseguridad? La verdad de Dios nos ofrece consuelo, nos da esperanza, nos llena de paz. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, hijos amados de Dios, aceptados, valorados y con un propósito. Cuando conocemos esta verdad, cuando realmente la internalizamos, somos liberados de las mentiras que el mundo nos ha hecho creer sobre nosotros mismos. Nos liberamos de la necesidad de complacer a los demás, de compararnos con los demás, porque sabemos que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Pero la verdad de Jesús no solo nos libera a nivel personal, también tiene el poder de transformar nuestras relaciones y comunidades. En la iglesia primitiva, la verdad rompió barreras de división entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. Creó una comunidad basada en el amor, en la igualdad, en la justicia, y esa misma verdad sigue teniendo el poder de transformar nuestras relaciones hoy. Nos llama a vivir en paz con los demás, a buscar la reconciliación, a luchar por la justicia, a construir comunidades donde todos sean valorados y amados. Para experimentar esta libertad plena, Jesús nos llama a permanecer en su palabra. No basta con escucharla una vez y seguir con nuestra vida. Debemos hacer de la verdad de Jesús una parte integral de nuestra vida diaria. Esto significa estudiarla, meditarla, orarla, vivirla. Significa que cada decisión que tomamos, cada paso que damos, esté guiado por la verdad de Jesús.
Y cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar esa libertad que Jesús promete. Una libertad que no es solo para el futuro, sino para aquí y ahora. Una libertad que transforma, que renueva, que nos llena de vida en abundancia. Así que cuando Jesús dice que la verdad nos hará libres, no lo tomes como una frase cliché o como algo abstracto. Es una invitación personal, una invitación a conocerlo a Él, a dejar que su verdad penetre cada área de tu vida, a experimentar la libertad que solo Él puede ofrecer. Porque en Cristo la verdad no es solo algo que conocemos, es algo que vivimos, algo que nos transforma, algo que nos libera en la manera más profunda y completa posible. Número 9. Mateo 5, versículo 48. La llamada a la perfección en la vida del creyente. Jesús nos lanza un desafío que a primera vista puede parecer imposible. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Al escuchar estas palabras es fácil preguntarse, ¿cómo podemos ser perfectos? ¿No somos humanos con todas nuestras fallas y debilidades? Pero fíjate que cuando Jesús habla de perfección, no está hablando de una vida sin errores, sin caídas. La perfección a la que Jesús nos llama tiene más que ver con la madurez, con la plenitud en nuestro carácter y en nuestra santidad. El término que Jesús utiliza, teleios, en griego, lleva la idea de algo que ha alcanzado su propósito, su meta. No es la ausencia de fallos, sino la integridad, la madurez en la vida cristiana. Es un llamado a crecer, a madurar, a ser completos en nuestra relación con Dios. Y esta madurez se refleja en todas las áreas de nuestra vida, no solo en nuestros actos externos, sino en la transformación interna de nuestro corazón. Cuando Jesús nos invita a ser perfectos como Dios, nos está invitando a imitar su carácter en la medida en que es posible para nosotros. Dios es santo, justo, y su amor es incondicional. Y es a ese tipo de vida a la que estamos llamados, una vida que refleje la santidad, la justicia y el amor de Dios en todo lo que hacemos. No se trata de cumplir una lista de reglas, sino de permitir que nuestra vida esté tan alineada con el carácter de Dios que naturalmente nuestras acciones y actitudes reflejen quién es Él. Ahora, esto no es solo cuestión de comportarse bien por fuera. Jesús no está interesado en una fachada de perfección. La perfección que Él busca en nosotros comienza desde adentro, en lo más profundo de nuestro ser. Es fácil engañar a los demás con nuestras acciones, pero Dios ve nuestro corazón. Él busca corazones que sean un reflejo de su amor, de su pureza. Un corazón transformado es lo que lleva a una vida que realmente imita a Dios. Y esta transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir según los estándares divinos. Es Él quien trabaja en nosotros, conformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Sin el Espíritu, este llamado a la perfección sería imposible. Pero con su ayuda podemos crecer en santidad, en amor, en justicia. La perfección no es algo que alcanzamos de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino de santificación en el que el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Parte de este camino hacia la perfección incluye reconocer nuestras fallas, buscar el perdón y esforzarnos continuamente por mejorar. Dios en su gracia no solo nos perdona cuando fallamos, sino que también nos da la capacidad de levantarnos y seguir adelante. La gracia no es una licencia para quedarnos donde estamos, es el poder de Dios que nos impulsa a crecer, a avanzar hacia esa meta de ser como Él. Es un proceso continuo de arrepentimiento y crecimiento espiritual, en el que día a día nos vamos pareciendo más a Cristo, pero este llamado a la perfección también se manifiesta en nuestras relaciones. Jesús nos muestra que la perfección se ve en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que nos han hecho mal. Amar a nuestros amigos es fácil, pero amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen, eso es lo que refleja verdaderamente el carácter de Dios.
La perfección se manifiesta en un amor que es incondicional, que es sacrificial, que busca siempre el bien del otro, incluso cuando no lo merece. Y este llamado a la perfección no es solo para ciertas áreas de nuestra vida. Jesús nos llama a vivir con integridad en todo, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en el servicio. La integridad significa que no hay áreas oscuras en nuestra vida, que todo lo que hacemos está alineado con los principios del reino de Dios. Es vivir de tal manera que no hay diferencia entre lo que somos en público y lo que somos en privado, porque en todo buscamos honrar a Dios. Ahora es importante recordar que, aunque aspiramos a la perfección, no alcanzaremos la perfección completa en esta vida. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Jesús nos invita a aspirar a ser como Dios, en carácter y santidad, a participar en su naturaleza divina. Este es un recordatorio constante de nuestro objetivo: ser más como Cristo, reflejar más su gloria en nuestra vida diaria. Y no solo se trata de nuestra transformación personal. La búsqueda de la perfección también tiene el poder de transformar nuestras comunidades, nuestro mundo. Cuando los creyentes viven según este estándar más alto de santidad y amor, algo increíble sucede. Reflejamos la gloria de Dios en un mundo que desesperadamente necesita verla. Nos convertimos en agentes de cambio, en luces que brillan en la oscuridad, en testimonios vivientes del poder transformador de Dios. Así que, cuando escuches estas palabras de Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no las veas como una carga imposible. Míralo como una invitación a crecer, a madurar, a vivir una vida que refleje cada vez más el carácter de Dios. Es un viaje, un proceso en el que Dios está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciendo y transformando tu corazón para que, día a día, te parezcas más a Él. Número 10. Mateo 26, versículo 41. La clave para superar la tentación en la debilidad humana. Jesús nos dejó una instrucción que, aunque sencilla en palabras, es profunda en su aplicación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Estas palabras las dirigió a sus discípulos en un momento crucial, justo antes de su arresto en el jardín de Getsemaní. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a pruebas intensas, y en ese contexto les subrayó la importancia de estar espiritualmente preparados. Pero ¿qué significa realmente velar y orar? ¿Y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Cuando Jesús nos dice que velemos, nos está llamando a estar espiritualmente alertas. Velar es mucho más que estar despierto físicamente, es un estado de conciencia espiritual. Es estar atentos a los peligros que acechan nuestra vida espiritual, esas tentaciones que, si no estamos preparados, pueden atraparnos desprevenidos. Piensa en un guardia de noche que vigila con atención cada movimiento, cada sonido, para proteger aquello que le ha sido confiado. De la misma manera, nosotros estamos llamados a estar vigilantes, a reconocer las áreas de vulnerabilidad en nuestra vida y a anticipar las tentaciones que podrían surgir. Pero la vigilancia por sí sola no es suficiente. Jesús también nos llama a orar. La oración es nuestra fuente de fortaleza. Es donde nos conectamos con Dios y recibimos el poder necesario para resistir las tentaciones. Fíjate que incluso Jesús, el Hijo de Dios, en su momento más oscuro, se apartó para orar. En Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz, Jesús oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Si Jesús, siendo quien es, necesitaba buscar fortaleza en la oración, ¿cuánto más nosotros? La oración no solo nos da la fuerza para resistir, sino que también nos mantiene enfocados en Dios, alineando nuestra voluntad con la suya. Jesús reconoce algo fundamental en esta enseñanza, nuestra naturaleza dual. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Sabemos lo que es correcto, queremos hacer lo correcto, pero a veces nuestra carne, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras debilidades nos llevan por otro camino. Es esa batalla interna entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que nuestra naturaleza humana nos empuja a hacer. Jesús no ignora esta lucha, más bien nos da las herramientas para superarla. Al velar y orar, nos mantenemos conectados con la fuente de nuestra fortaleza, que es Dios, y así podemos resistir la debilidad de la carne. La oración es crucial, especialmente cuando nos enfrentamos a pruebas y tentaciones. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que también vivió una vida de oración. En Getsemaní vemos un ejemplo poderoso de cómo la oración puede darnos la fortaleza necesaria para enfrentar incluso las pruebas más difíciles. Y esa no fue una excepción. Jesús tenía una vida constante de oración y nos invita a seguir su ejemplo. No se trata solo de orar cuando estamos en crisis, sino de mantener una vida de oración continua que nos prepare y nos fortalezca para cualquier desafío que pueda surgir. Velar y orar también es una forma de preparación. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían una prueba inminente, su arresto, la traición de Judas y la tentación de huir o negar a Cristo. Del mismo modo, nosotros enfrentamos pruebas y tentaciones en nuestra vida diaria, y la única manera de estar preparados es manteniendo una actitud de vigilancia y oración constante. Esto no significa vivir en un estado de miedo, sino en un estado de preparación, sabiendo que, con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier desafío. Reconocer nuestra dependencia de Dios es crucial en este proceso. Cuando velamos y oramos, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Estamos diciendo, Señor, no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Este reconocimiento no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. La verdadera fuerza viene de saber que necesitamos a Dios y buscar su ayuda constantemente. La oración es nuestra línea directa con Dios y a través de ella recibimos su guía, su sabiduría y su fortaleza para resistir la tentación y vivir una vida que le honra. Parte de velar y orar también implica ser conscientes de nuestra fragilidad humana. Jesús lo expresó claramente: la carne es débil. Es importante que no solo lo reconozcamos, sino que lo aceptemos humildemente. Esta aceptación nos lleva a depender más plenamente de Dios, a buscar su gracia en todo momento y a no confiar en nuestras propias fuerzas. La humildad es clave en la vida cristiana. Nos mantiene enfocados en Dios y nos recuerda que cualquier éxito en nuestra lucha contra la tentación es gracias a su poder y no al nuestro. Entonces, cuando Jesús nos dice, velad y orad, nos está dando un plan claro para vivir victoriosamente en medio de nuestras debilidades humanas. Nos está llamando a una vida de preparación espiritual constante, donde estamos alertas a las tentaciones y nos apoyamos en la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Este es un llamado a una relación más profunda con Dios, una relación en la que, a través de la oración, encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar las pruebas, resistir las tentaciones y vivir una vida que refleje su amor y su santidad. Así que la próxima vez que te enfrentes a una tentación o una prueba, recuerda las palabras de Jesús: velad y orad. Haz de la vigilancia y la oración una parte esencial de tu vida y descubre cómo a través de ellas puedes superar cualquier desafío, fortalecer tu fe y acercarte más a Dios cada día. Número 11. 1 Corintios 10, versículo 12. La promesa de Dios para resistir la tentación. En la vida cristiana hay un punto que todos enfrentamos: la tentación. Es esa batalla interna que se da cuando sentimos el tirón de hacer algo que sabemos que no está bien, algo que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado.
Y es en esos momentos cuando las palabras de Pablo en 1 Corintios 10, 12, 13 se vuelven tan poderosas y necesarias. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo empieza con una advertencia que es como un baño de agua fría. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es tan fácil sentirnos confiados, pensar que tenemos todo bajo control, que nada puede hacernos tropezar. Pero fíjate que es precisamente en esos momentos, cuando creemos estar en nuestro punto más alto, que somos más vulnerables. Es el orgullo espiritual lo que a menudo nos lleva a la caída. Nos confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, y es ahí donde perdemos de vista nuestra necesidad constante de Dios. Esta advertencia de Pablo nos recuerda que la humildad y la vigilancia son esenciales. Nunca debemos bajar la guardia ni pensar que somos invulnerables. Ahora, aunque la advertencia es clara, Pablo no nos deja con un sentimiento de temor o desesperanza. Todo lo contrario, nos da una promesa increíble. Dios siempre proveerá una salida cuando enfrentemos la tentación. Qué alivio es saber que nunca estamos solos en esta lucha. No importa cuán fuerte sea la tentación, no importa cuán atrapados nos sintamos, Dios promete que siempre habrá una manera de escapar, una forma de resistir. Y no solo eso, sino que esta promesa viene con la seguridad de que nunca seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Dios conoce nuestros límites mejor que nosotros mismos. Y Él se asegura de que aunque la tentación sea real, también lo sea la capacidad de resistirla. Pero aquí está la clave: nuestra victoria sobre la tentación no viene de nosotros, viene de Dios. Muchas veces intentamos resistir por nuestra cuenta, confiando en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra determinación. Y aunque estos son elementos importantes, no son suficientes. La verdadera fuerza viene de reconocer nuestra debilidad y depender completamente de la fortaleza de Dios. Es su gracia, su poder, lo que nos permite resistir y vencer. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la batalla no depende de nuestra capacidad, sino de la capacidad de Dios obrando en nosotros. Esta promesa también nos desafía a mantenernos alertas y confiar en Dios, en lugar de apoyarnos solo en nuestras propias fuerzas. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos manejarlo todo, pero la verdad es que necesitamos a Dios en cada momento. Cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, nos volvemos más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Y es entonces cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En esos momentos de tentación, cuando nos sentimos más débiles, Dios puede obrar poderosamente si nos volvemos a Él. Y Dios, en su fidelidad, se manifiesta de muchas maneras cuando estamos enfrentando la tentación. A veces, es una palabra de aliento que llega en el momento justo, otras veces es la convicción del Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a discernir lo correcto. También puede ser la fortaleza que sentimos repentinamente, esa sabiduría que nos llega en medio de la lucha, dándonos claridad y dirección. Dios siempre está presente, siempre está proveyendo lo que necesitamos para salir victoriosos. Pero debemos estar atentos, debemos buscar su provisión y confiar en que pase lo que pase, Él no nos dejará solos. Así que cuando enfrentes la tentación, no lo veas como una batalla que tienes que pelear solo. Recuerda la promesa de Dios en 1 Corintios 10:13. Él siempre proveerá una salida. Confía en que Dios es fiel, que Él conoce tus límites y que nunca permitirá que enfrentes algo que no puedas resistir con su ayuda. Mantente alerta, permanece en oración y deja que Dios sea tu fortaleza, porque en esta lucha no estás solo. Dios está contigo y con Él siempre hay una manera de vencer. Número 12. Efesios 6, versículo 10 al 18. La armadura de Dios como protección espiritual en la lucha contra el pecado. Imagínate por un momento un soldado, preparado para la batalla.
Cada pieza de su armadura es crucial, desde el casco hasta las botas. Todo está diseñado para protegerle y darle la confianza necesaria para enfrentar al enemigo. Ahora lleva esa imagen al ámbito espiritual. Eso es lo que Pablo hace en Efesios 6:10-18, cuando nos presenta la armadura de Dios. No estamos hablando de una batalla física, sino de una lucha espiritual, donde las armas y defensas convencionales no sirven. Aquí necesitamos algo más poderoso, algo divino. Pablo nos dice que debemos estar fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa, y para eso necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando no solo nuestras propias debilidades, sino los ataques del enemigo, del maligno. Este enemigo es astuto, busca nuestros puntos más vulnerables y por eso necesitamos estar completamente equipados. Y esta armadura no es algo que podamos crear por nosotros mismos, es algo que Dios nos da. Es su provisión para protegernos y hacernos victoriosos. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico. Primero, tenemos el cinturón de la verdad. Sabes, en la antigüedad, el cinturón no solo sostenía la ropa en su lugar, sino que también proporcionaba soporte y estabilidad. Así es la verdad en nuestra vida espiritual. Nos da estabilidad, nos mantiene firmes cuando todo lo demás parece incierto. La verdad de Dios, revelada en su palabra, es lo que nos mantiene en el camino correcto, lo que nos sostiene frente a las mentiras y los engaños que intentan desviarnos. Luego está la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón. La justicia de Dios, no la nuestra, es lo que nos protege. Sabemos que por nosotros mismos somos débiles y propensos a caer, pero cuando nos revestimos de la justicia que proviene de Cristo, estamos protegidos. No es nuestra justicia, es la suya, la que nos cubre y nos defiende contra las acusaciones del enemigo. El calzado del Evangelio de la Paz nos permite estar listos para cualquier cosa, nos da firmeza y estabilidad en nuestro andar. En un mundo lleno de caos y confusión, el Evangelio nos da paz, nos permite caminar con confianza, sabiendo que estamos llevando un mensaje de esperanza y salvación. No importa cuán áspero sea el terreno, con este calzado estamos listos para avanzar sin temor. El escudo de la fe es crucial. Un soldado nunca iría a la batalla sin su escudo, que lo protegía de los dardos encendidos del enemigo. Así es la fe para nosotros. Es lo que nos protege de los ataques más feroces, esos momentos de duda, de temor, de tentación. Con el escudo de la fe podemos apagar esos dardos, confiando en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel. El casco de la salvación protege nuestra mente. El enemigo a menudo ataca nuestros pensamientos, sembrando dudas, miedo, inseguridad. Pero cuando llevamos el casco de la salvación, tenemos la seguridad de que somos salvos, de que nuestra mente está protegida por la obra redentora de Cristo. Esto nos da una perspectiva divina, nos recuerda que nuestra salvación está asegurada en Cristo y eso cambia nuestra manera de pensar y enfrentar los desafíos. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva en la armadura. Con ella no solo nos defendemos, sino que también avanzamos. La palabra de Dios es viva y poderosa, es nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría y fuerza. Cuando conocemos y utilizamos la palabra, estamos equipados para enfrentar cualquier ataque, para discernir la verdad y rechazar la mentira. Pero ¿sabes qué es lo que mantiene todo esto unido, lo que realmente activa esta armadura? La oración. Pablo no menciona la oración como una pieza de la armadura, pero la coloca en el centro de todo. Sin oración, nuestra armadura no está completa. La oración nos conecta con Dios, nos da la fortaleza diaria que necesitamos, nos permite estar en constante comunión con nuestro Creador, recibiendo de Él la sabiduría y el poder para enfrentar nuestras batallas. Cuando estamos revestidos de esta armadura, estamos listos para cualquier cosa, no importa qué tentación o ataque venga.
Con la armadura de Dios estamos protegidos y capacitados para mantenernos firmes. No luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos da. Y con esta armadura no solo resistimos, sino que avanzamos con confianza, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. La lucha espiritual es real, pero la victoria también lo es. Con la armadura de Dios estamos equipados para vencer, para vivir una vida pura, santa y llena del poder de Dios. Así que cada día toma esa armadura, vístete con la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y mantente en oración. Porque en esta batalla no estás solo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser victorioso. Número 13. Lucas 19, versículo 1 al 10. El arrepentimiento y la transformación en la vida de un pecador. Imagina la escena. Zaqueo, un hombre pequeño de estatura, pero grande en riquezas, odiado por su comunidad, un recaudador de impuestos que había construido su fortuna a expensas de los demás. La gente lo despreciaba, y probablemente él mismo sentía el peso de su propio desprecio cada día. Pero algo en su interior lo impulsó a querer ver a Jesús. No fue simplemente curiosidad, sino un anhelo profundo, una necesidad de encontrar algo que su riqueza no podía comprar: paz, aceptación, una nueva vida. Zaqueo sabía que Jesús estaba pasando por Jericó, y en su desesperación se subió a un árbol para poder verlo. Piensa en esto por un momento, un hombre de su posición subiendo a un árbol como un niño. Eso muestra la urgencia en su corazón, el deseo de algo más, algo que ni él mismo podía definir del todo. Y luego sucede algo inesperado. Jesús lo ve. No solo lo ve, sino que lo llama por su nombre. Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. En ese momento, Zaqueo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús, el hombre santo, el Maestro, había visto más allá de su exterior corrupto y había respondido a su anhelo interior. Jesús no lo juzga, no lo reprende en público. En lugar de eso, se acerca a él con una oferta que Zaqueo no podía rechazar: la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Esto es lo que hace el amor de Dios. No se detiene ante nuestros pecados o nuestras fallas. Jesús se acerca a nosotros tal como somos, no para condenarnos, sino para ofrecernos una nueva vida. Y es importante ver cómo Jesús trata a Zaqueo con gracia. No se centró en lo que Zaqueo había hecho mal, sino en lo que podía llegar a ser. Le dio la oportunidad de cambiar, de ser transformado por el poder del arrepentimiento y la restauración. Y Zaqueo responde, vaya si responde. Sin dudarlo, se compromete a devolver 4 veces lo que había robado y a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Este no es un simple remordimiento pasajero, es un arrepentimiento genuino que se traduce en acción. Zaqueo no solo se siente mal por lo que ha hecho, sino que toma medidas concretas para enmendar sus errores. Esto es lo que significa un arrepentimiento verdadero. No solo pedir perdón, sino hacer lo posible para corregir lo que hemos hecho mal. La vida de Zaqueo cambia radicalmente en ese momento, y eso es un testimonio poderoso del impacto que puede tener un encuentro verdadero con Jesús. La transformación de Zaqueo nos enseña que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. A veces podemos sentirnos tan atrapados por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, que pensamos que no hay vuelta atrás. Pero la historia de Zaqueo nos muestra que Jesús siempre está dispuesto a encontrarnos, a llamarnos por nuestro nombre y a darnos una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a Dios. El arrepentimiento sincero es clave para dejar atrás el pecado, pero ese arrepentimiento debe estar acompañado de un cambio real, de pasos concretos que demuestren nuestra nueva dirección en la vida. La historia de Zaqueo también nos desafía a mirarnos a nosotros mismos. ¿Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas? ¿Estamos dispuestos a subir a ese árbol, a dejar de lado nuestro orgullo y a buscar a Jesús con desesperación? El Evangelio nos llama a esa autorreflexión,
a identificar esas áreas que aún necesitan la intervención de Dios y a responder con un arrepentimiento genuino, tal como lo hizo Zaqueo. Pero no estamos solos en este proceso. Es la gracia y la misericordia de Dios las que nos permiten transformarnos. Zaqueo no fue cambiado solo por su esfuerzo, sino por el poder de Jesús que lo encontró en su momento de necesidad. Del mismo modo, nosotros somos transformados por ese mismo poder cuando nos encontramos con Jesús y respondemos a su llamado con fe y obediencia. Así que hoy, mientras reflexionas sobre la historia de Zaqueo, pregúntate, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida? ¿Dónde necesitas experimentar ese poder transformador de Dios? Recuerda que, al igual que Zaqueo, no estás más allá del alcance de la gracia de Dios. Jesús te está llamando, tal como lo hizo con Zaqueo, ofreciéndote una nueva vida, una oportunidad de comenzar de nuevo. La respuesta está en tus manos. ¿Responderás como lo hizo Zaqueo, con un arrepentimiento que transforma y con acciones que reflejan tu nuevo camino en Cristo? La transformación es posible y comienza con un simple acto de fe y un corazón dispuesto a cambiar. A medida que hemos explorado las poderosas enseñanzas de Jesús sobre cómo vencer el pecado, una verdad se ha hecho clara. Dios nos ha provisto todo lo necesario para vivir en libertad y victoria. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a rendirnos por completo a su voluntad y a permitir que su Espíritu obre en nosotros? Porque la libertad que Él ofrece no es algo que podamos alcanzar por nuestra propia fuerza. Es un don que recibimos al someternos humildemente a su liderazgo. Ahora te corresponde a ti tomar una decisión. ¿Permitirás que estas enseñanzas de Jesús penetren profundamente en tu corazón y transformen tu vida? ¿O te conformarás con seguir luchando en la oscuridad del pecado? La opción es tuya, pero recuerda que la recompensa por elegir el camino de la santidad es una vida abundante, llena de la paz y el gozo que solo Dios puede dar. Si hoy has sentido el llamado a rendirte a Jesús y a permitir que sus principios te liberen del pecado, no lo ignores. Comparte este mensaje con otros que también necesitan escuchar estas verdades transformadoras y suscríbete para recibir más recursos que te guiarán en esta jornada de victoria espiritual. Que las palabras de Jesús resuenen en tu alma y te impulsen a vivir en la libertad que Él ha ganado para ti. Que esta sea el inicio de un camino de victoria y de glorificar a Dios en todo lo que hagas. Que así sea. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.